Querido profesor Ferreira, yo quiero ahora intervenir, profesor, si usted me lo permite, porque así como le permitió al Chirrinchi, que lo tengo todos los días pegado en los huevos, porque yo soy el Chinchi, profesor, sí, ya sé que eres el Chinchi. Y entonces él tomó la palabra e intervino. Yo también quiero, querido profesor, intervenir en esta clase, porque sé que usted estuvo hablando acerca de que un tal Sócrates en la clase pasada, después que aclaró la cuestión del mar grande o el mar Mediterráneo, y para la cuestión de que después al frente el terminal marítimo es Palermo, y que es en el Magdalena, a la otra orilla del puente, Pumarejo, se le llaman así, y que el otro era Pérgamo, que tenía que ver con esa Grecia y allá de aquellos lados, del mar Egeo, aquellos lados del Asia Menor, y que usted nos aclaró, profesor. Bueno, ¿y a qué se debe tu intervención hoy, profesor? Porque es que yo tengo todos los días pegado este chirrinche aquí a los huevos y ahora me quita hasta la palabra. Ahora yo quiero intervenir también, profesor, para expresarle que yo también, así igual que los que han entrado, he aprendido literofilosofía. Ay, ¿de qué me vas a mandar al patíbulo ahora? ¿De qué se trata ahora esta vez para que te explique? Hombre, sencillamente, profesor, para demostrarle que ya aprendí literofilosofía, porque usted es un gran maestro. Usted habló de que allá la parte de Grecia, después está Patmos, Rodas, Greta, en el antiguo mar grande, el antiguo mar que hoy en día se llama Mediterráneo, está Asia Menor y en Asia Menor queda Antioquía de Pisidia y también se encuentra Tarso. Posiblemente en ese Tarso de allá tiene que ver algo con Pablo. Por él le decían Saulo de Tarso. Bueno, de pronto sí, estuvo de esos lados, nació. Pero que en el sur de Tarso se queda Antioquía de Siria, en toda la punta del norte de Siria, y bajo de Tarso y al frente de la isla de Chipre, y que más abajo queda Damasco, abajito de Siria, y queda Sidón, y abajo queda Tiro y Cesarea, al occidente de Jerusalén, que a través de todo esto se conoce como la tierra prometida de la antigüedad. Y más abajito queda Moab, pero de la otra orilla del Jordán, y que acá en la parte occidental del Jordán queda Cádiz. Y más abajo de Cádiz hay un punto que se llama Elón. Y así vamos hacia la izquierda, en la otra franja de Elón, que al sur de Edom queda el monte Sinaí, esa franja del Mar Rojo, pero que hacia la izquierda se encuentra Memphis, y en todo Egipto, y Memphis es un punto de Egipto donde está de la otra orilla del río Nilo. Y así por el estilo se sigue a la derecha muchos miles de kilómetros, se llega a Libia. Y así se va viendo y se va calando aquí hasta que llegamos a la bota del norte, allá del Mediterráneo, que está Italia y está Roma. Y se encuentra una isla llamada Sicilia, ¿verdad? Profesor, sí, esos son los mapas antiguos. Y que acá también se encuentra... Ah, pero profesor, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene eso que ver? Tú que estás aprendiendo conmigo. ¿Cómo que me dijiste? El chirrinche, profe. Pero es que llegó el chinche aquí ayer. Yo soy el chirrinche, yo hablé, pero ahora está hablando el chinche. Y él se molesta porque yo voy pegado todo el día en los huevos del chinche. Por eso me dicen el chirrinche. Bueno, sigue hablando, chirrinche. Por lo tanto, profesor, queda hacia la derecha buscando allá el río Tigres y Niniví, la antigua Niniví, Asiria, que tiene unos puntos al noroccidente de Niniví. Aquí creo que en este Niniví donde estuvo Jonás, ¿verdad? Sí, la cuestión de Jonás. Y está Arán. Y luego viene en las montañas de Arará, que tiene dos pequeños lagos porque no son mares, es posiblemente donde está la incógnita de los mapas antiguos donde pudo quedar el jardín de Edén. Y así viene el río Tigre desenvolviendo hasta Susa, Caldea, Urs de los Caldeas, Babilonia, y van a desembocar al Golfo Pérsico, ¿verdad? Entonces, entre Egipto y el Golfo Pérsico, el monte Sinaí y el Golfo Pérsico queda Arabia.
que hoy se conoce como Arabia Saudí, ¿verdad? Y esta Arabia Saudí, donde posiblemente se llamó también en la antigüedad Madián, donde se escribe acerca de este joven. Por lo tanto, después allá al oriente queda el mar Caspio y el mar Negro al sur, al norte del Asia Menor, que tiene confluencia o tiene fronteras con las tierras de Macedonia, de Filipos. ¿Se acuerda de Macedonia, allá al norte de Grecia, de donde viene el papá de Alejandro Magno? Bueno, totalmente que, profesor, esto se lo digo porque usted nos ha enseñado estos mapas a nosotros para poder entender la Sagrada Escritura, ¿verdad, profesor? Sí, claro, yo se lo entendí. Pero ¿qué tiene que ver eso con hombre, profesor? Porque usted hace poco, usted estuvo hablando de un tal Sócrates, cuando hablaba de romanticismo y esas cosas, y de la niñez, la infancia, la adultez, hasta que llegamos a viejo, y que usted dice que fue firmado por Sócrates. Y yo utilizando la y usted me perdona, profesor, porque usted mismo nos ha enseñado, utilizando la literofilosofía, me doy cuenta que Sócrates no escribió nada, profesor. ¿Cómo nos explica usted eso, hombre? Claro, yo le puedo explicar con mucho gusto que Sócrates no escribió absolutamente nada. Es Platón quien escribe de él, y que si esa carta, yo dije, la firmó Sócrates, no tiene nada de raro que Sócrates haya sabido leer y escribir, porque resulta que aunque no haya escrito ningún libro, no quiere decir que no supiera leer ni escribir. Y que sin embargo, si no es así, hay una locución de Sócrates, hay unas palabras verbales de Sócrates, igual que Cristo no escribió nada, según hasta ahora no se ha encontrado ni una carta. Pero que todos firman que Jesús dijo así, dijo asado. Entonces, al leerse lo que escribió Sócrates, podemos decir que verbalmente ya Sócrates está afirmando aquello. Pero eso no indica que Sócrates no supiera leer ni escribir. Yo puedo demostrar que Sócrates sí podía haber sabido leer y escribir. Él nace en Grecia, pero resulta que él nace en una época en que ya Grecia enseña a través de la pedaía, y enseñaba con los libros de Homero, que es mucho más antiguo que Sócrates, y enseñaba a través de la pedaía, y allá a la pedaía llevaba el esclavo, que era el pedagogo, porque iba caminando a llevar al niño a la pedaía, y esa que ahí en la palabra pedagogía, y la maestra, que era docere, ahí viene la raíz doctor, era la doctora quien enseñaba a leer y a escribir a los que más tarde se llamarían filósofos y todas esas cuestiones. Entonces Sócrates aparece en el año 400 y pico. Sócrates aparece ya en una época totalmente más adelante de Homero, porque Homero, siendo un poeta griego que no se sabe, de muchas ciudades se pelean la cuna de Sócrates, muchas ciudades se pelean a Sócrates, que nació aquí, que nació allá, y muchas cosas así por el estilo, se pelean al gran Homero. Pero en Sócrates no, porque en Sócrates se sabía dónde nació, y cambio en Homero no. Por ejemplo, Sócrates nació en el 474 y murió en el 381 antes de Jesucristo. Por eso es que se dice que se divide la historia con estos nombres: antes de Cristo, AC, cuando ustedes vean la palabra, la letra A, punto C, que dice antes de Cristo, y DC después, como le dije en la clase pasada, y AS antes de Sócrates y DS después de Sócrates. Por lo tanto, este Sócrates crea un método llamado mayéutica y dialéctica, porque a través de ello ponía a opinar y a contradecirse para buscar verdades, como están haciendo ustedes ahora en mi clase. Y en Cristo él hablaba, y se puede decir que lo que Cristo habló se firmó, pero lo firmaron los que escribieron acerca de él. Aquí lo hizo fue Platón. Platón ya habla sobre los diálogos y todas esas cuestiones, el banquete, el feón del amor y todas las obras que ellos juntos hacen, donde él interviene como protagonista y maestro, y este alumno firma eso. Por lo tanto, por eso dije,
Firma Sócrates porque, o sea, Sócrates dijo esto. Quise decir eso tácitamente, querido alumno. ¿Queda satisfecho? Sí, profe, sí. Entonces hay una cuestión que se llama era cristiana, y en esa era cristiana se conoce como EC, que es el periodo en que nacen las comunidades primitivas cristianas y hasta que se desenvuelven en Roma su doctrina de Cristo con esta gente que mueren allá, Pedro, Pablo y los demás. Y ya eso pasó y quedó esa doctrina y se sigue dando en nuestros días. Entonces hasta ahí le puedo explicar, pero hay un hombre que se llama Homero, que ya Homero no se sabe dónde nace ni en qué parte, pero que todos dicen, algunos incluso como Cristo, que quizás no existió, pero que se recopilan una cantidad de cosas de él, que se cree que fue el pueblo quien escribió todas estas cuestiones de lo que pregonaba y hablaba en poesía este ciego que le llamaban Homero, y se nace lo que se conoce en literatura como la cuestión homérica. Y este Homero fue un poeta griego, y la cuestión homérica que nace y que muchas cunas se pelean a este poeta que nació aquí, que nació allá. Por así como cuando usted en los barrios de San Felipe, Valle, Nueva Granada, Chiquinquirá y La Libertad se pelean que Robinson Ferreira nació aquí, nació no. Sí, eso le queda a un biógrafo como a los que vayan a hablar sobre mí. Pero por ahora lo que tenemos que existe la cuestión homérica en literatura, y que siete cunas se pelean a Homero, que fue mucho más viejo que Sócrates, y que las maestras enseñaban a leer y a escribir, leyéndoles a los alumnos las hazañas y los poemas de Homero. Hasta ahí se la dejo para que puedan entender y podamos seguir con la clase. Y a tu pregunta y a tu inquietud como litero filósofo, chirrinchi, y deja que el chinche se te pegue en los huevos, porque ese pobre hombre no puede ir más aparte sino nada más en los huevos tuyos, chinche. Por eso le dicen el chirrinchi, porque es más chiquito que el chinche y se le pegan los huevos al chinche. Pero estoy muy agradado con ambos porque intervienen en litrofilosofía. Y así podemos decir que ha transcurrido la historia acerca de la geopolítica mundial y el libro sagrado y la cuestión de Caín y Abel, interpretada en litrofilosofía como se lo interpretó Robinson Ferreira, y que todas estas cuestiones tienen, igual que nuestra literatura moderna, algo que se puede analizar y que se llaman y lo utilizan los periodistas y lo utilizan los escritores. Por ahí tenemos un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Han escuchado? Sí, García Márquez, por eso era bueno. De donde una niña guajira, su abuela la prostituye y se incendia y esas cosas, ¿verdad? Bueno, sí, eso le pasa a nuestras niñas y a nuestras jovencitas humildes, pobres, que son utilizadas muchas veces por sus familiares para prostituirlas. Y estamos en un mundo así, por eso hay que cuidarlo. Yo quiero decirle que esta palabra crónica también forma parte de los libros bíblicos, conocidos como crónica. Y las crónicas tienen muchos y varios capítulos. Este libro tiene primera y segunda de crónica, y cada una tiene sus respectivos capítulos y versículos. Cada una tiene más de 20 y pico de capítulos, y por lo tanto podemos hablar y puedo hablarle de estos libros de crónica de primera y segunda, para que ustedes vayan entendiendo que estas palabras que un escritor como Márquez habla hoy de crónica de una muerte anunciada, estas palabras también se ven en periodismo, la crónica deportiva, la crónica no sé qué, la crónica tal. Pero yo le voy a hablar de este libro para poder entender bien el mundo actual, y por eso es que muchos dicen, profesor, a usted le gusta mucho la historia pasada y esas cosas. Entonces podemos decir que prácticamente Primera de Crónica tiene más de 29 capítulos, por ejemplo. Si no llega a los 29, tiene que llegar a los 30. Creo que tiene 29 nada más. Mira, capítulos y muchos versículos, y Segunda de Crónica tiene también más de 24. Pero ¿qué es este libro de Crónica, profesor? Bueno, podemos hablar del libro
en una forma didáctica y podemos hablar del libro en una forma, como le estoy diciendo, periodística. Puede ser, esto es una forma de periodismo antiguo, y en una forma sagrada de descendencias, como por ejemplo del ex, Pelex, Raúl, Reú, Serú, Nacor, Taré. Cuando ya hablamos de Taré, ya nos estamos acercando a de dónde desciende Abraham, es decir, Abraham. Y de los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Ojo, ya se van apareciendo ya estas culturas de las que hablé, que salen del arca de Noé, cananeo, no sé qué, Bueno, ya van aquí en una forma más civilizada. Ya aquí aparece Abraham, tiene hijos Isaac e Ismael, y ahí vienen los ismaelitas. Y también los demás tuvieron hijos como Disón, que fueron Edán y Esbán e Irán y Querán. Por lo tanto, el libro de Crónica, en Primera de Crónica, nos está diciendo, después les hablaré del libro, ahora les estoy hablando en forma de literaria y analizar estos pueblos que están en conflicto, en ese eje que muchos se equivocan, malinterpretando las Sagradas Escrituras. Hablan de que el demonio, que tal, que pita y flauta, que aquí va a haber que no sé qué. No, este es el periódico de la antigüedad, Crónica. Pero que te nos va diciendo, por ejemplo, que de que Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos a Keán, Keán a Mahalel, Mahalel a Jared, Jared a Enos. Ojo, hay dos Enos. Enos con C y Enos con S. Por ahí andan en las redes sociales, yo he visto y en vaina de YouTube, y que el libro de Enoch y esas cuestiones, bueno, tiene que tratarse de este tipo. Pero de eso les hablaré después. Sí, profesor, porque ahí entran en YouTube, llaman máster de la Universidad de la Harvard, llegan máster de la Universidad de College, California, llegan máster de otras partes del mundo y diplomados en cada una de las ciencias económicas, políticas, culturales, para preguntarle acerca de un problemita que hay ahí en unas tierras que son rusas, pero que la política hizo que pertenecieran a Europa y ellos la apoyan, que se llama Ucrania. Y esta cuestión tiene al mundo en vilo, a punto de que todos desaparezcamos y vayamos para el cielo. Pero a mí me gustaría quedar un rato aquí, y por eso es que yo no quiero que las escrituras se cumplan, porque si usted analiza en un momento dado, dice en la Sagrada Escritura, y que no se predique el evangelio, y no que sea el diablo, porque ellas mismas dicen que el Señor le dijo que cuando ya se haya predicado el evangelio a todas las partes del mundo, entonces viene el fin. Pero el Señor no aclaró de qué fin se trataba. Ahora los demás inventan que el fin de las cosas, que el fin del sistema de cosas, que el fin de los... El Señor dijo, después que se predique el evangelio en todas partes del mundo, entonces vendrá el fin. Y si ese fin es lo que yo supongo, mejor es que no se termine de predicar y que el mundo siga como está, con buenos y malos. Porque si ya todos vamos para el cielo, buenecitos, sin pecado, porque conocimos el evangelio, entonces se acabará el mundo. Mejor que no se siga predicando. Por lo tanto, vamos a seguir con Crónica. Esa es una cuestión mía, de pensamiento mío. Y si quieren, vean la escritura para que vean que dice así. Otros aclaran, ¿no?, que es el sistema de cosas, ¿no? Pero el sistema de cosas tiene que ver con el sistema capitalista. De pronto es que se termine el capitalismo. Por lo tanto, podemos decir que de Noé provino Sem, Cam y Jafet. Ojo, aquí estamos colocando a Jafet, de donde descienden los chinos y los rusos, y quizá toda aquella parte de allá de Oriente, de Asia Mayor, lo colocan de último, y muchos investigadores y bíblicos creen, por muchas cuestiones que dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, que este Jafet fue primero que Sem, de donde posiblemente más acá aparece Abraham. Entonces ya quedaría en el medio Cam, Jafet de primero y Sem de último, siendo el mayordomo o el último. O si no, Jafet primero, segundo Sem y último Cam sería el menor. Por lo tanto, aquí entre estos hijos hay una cuestión, y de esos tres posiblemente desciende la humanidad que tenemos
y que como hermanos nos estamos sacando las entrañas por culpa de la política, así como pasó en Colombia, que los mismos liberales y conservadores por una camisa roja y una azul se mochaban la cabeza, y ya por eso les digo que la violencia aquí es más vieja que cagaga. Chao, y nos vemos en la próxima para continuar con la literofilosofía a la luz del homo tecnológico y el mejor profesor del mundo, Robinson Ferreira, que si le digo un secreto mío, ahí sí se puede acabar el mundo hoy mismo, y mejor no le digo mi secreto.